el estudio de la lección de nuestra semana tiene este título, que es aguardar en el crisol. O sea que, ¿qué tenemos que aguardar en el crisol? Muchas cosas, pero en el fondo lo que se nos está diciendo es que aguardemos no solamente a la contestación de las oraciones en un crisol, sino que hasta la segunda venida en un crisol. Ahora, esta semana, en el estudio 11, nuestra lección se enfoca en el supuesto crisol de la espera, porque también dentro de otros crisoles hay un crisol de la espera, indicando que debemos aguardar pacientemente en el crisol en el que Dios nos haya puesto hasta que conteste nuestras oraciones y nos saque del fuego de su crisol, cualquiera que sea, porque fíjense, acá se nos muestra el crisol, el fuego, que estamos adentro y hay que esperar ahí. Y leemos, y se toma justamente como referencia Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es, y se enfoca en qué, en paciencia. Pero sabemos que el fruto del Espíritu es qué, es transformarnos en imagen de Jesús. Entonces el fruto del Espíritu es amor y todas las características de ese fruto, pero es el amor de Jesús, ¿no? La paz de Jesús, la fe de Jesús, la paciencia de Jesús, no es una sola cosa. Pero ¿eso lo produce el crisol o es el fruto del Espíritu? Porque fíjense que acá se muestran dos cosas que son contrarias. ¿La paciencia de Jesús es parte del fruto del Espíritu o es el fruto de estar en un crisol? El autor de la lección parece confundir muchas cosas, como veremos en la siguiente historia, porque tiene una idea y usa un montón de cosas para dar soporte a esa idea, pero algunas no son racionales y no son lógicas. Ahora veamos la historia que cuenta. Dice, esta es la lección del sábado 3 de septiembre. Los científicos hicieron un experimento con niños de 4 años y con malvadiscos. Un científico le dijo a cada niño que podía comer un malvadisco. Ahora bien, si el niño esperaba hasta que el científico regresara de una diligencia, le daría 2. ¿Y qué pasó? Algunos de los niños llevaron el malvavisco a la boca en cuanto el científico se fue. Otros esperaron y se registraron las diferencias. Ahora, a continuación, los científicos hicieron un seguimiento de estos niños hasta la adolescencia. Entonces, ¿qué pasó? Les mostraron esto, les pusieron a prueba y después los siguieron a ver qué pasaba con ellos hasta la adolescencia. Los que habían esperado resultaron tener mejor adaptación, ser mejores estudiantes y más seguros de sí mismos que los que no esperaron. Entonces, ¿qué pasó? Justamente, racionalmente entendieron que si esperaban, obtendrían un mejor beneficio y esperaron. Y eso también se vio en qué, en que tuvieron mejor adaptación, fueron mejores estudiantes y más seguros de sí mismos que los que no esperaron. Al parecer, dice el autor, la paciencia supone que estos niños de 4 años tenían paciencia, y no es eso lo que tenían. Al parecer, la paciencia indicaba algo mayor, algo importante del carácter humano. Ahora, esos chicos estaban desarrollando el carácter, no lo tenían desarrollado. Por ende, no es de extrañar que el Señor nos aconseje que la cultivemos. Ahora, ¿nosotros cultivamos la paciencia o es un fruto? ¿No es el fruto del Espíritu? Son cosas distintas. Entonces, lo primero que observamos en esta historia es que algunos de estos niños tenían algo que no era el fruto del Espíritu, ni era paciencia, sino inteligencia. La inteligencia que les decía que era mejor esperar para obtener una mejor recompensa. O sea, racionalmente, ¿qué dijeron? Y si espero, me como 2 de estos en vez de uno solo. Entonces, esa inteligencia es la que se manifestaría en el resto de su vida. Esta mayor inteligencia es la que les daba dominio propio, porque no actuaban por el impulso, sino que pensaban, ¿te conviene esto o no? Y posteriormente les permitió tener mejor adaptación, ser mejores estudiantes y ser más seguros de sí mismos. Eso es lo que tenían, no paciencia, inteligencia. La diferencia estaba en la inteligencia. Pero, por supuesto, esa mayor inteligencia de ningún modo los haría mejores cristianos o dignos de llegar a tener el fruto del Espíritu. Era simplemente tenían mayor capacidad. Lo que se requiere para llegar a tener el fruto del Espíritu es tener otra cosa, es tener hambre y sed de justicia, ¿no?
Justamente este fruto está disponible para todos nosotros y no depende de nuestra inteligencia. Se piensa que solo los inteligentes pueden llegar al cielo. No. Al contrario, el tener mejores capacidades de adaptación, ser mejores estudiantes y ser más seguros nosotros mismos debido a nuestra inteligencia, puede llegar a hacernos querer ricos e impedir que tengamos hambre y sed de justicia. Por otra parte, si nos sentimos pobres y queremos tener verdadera sabiduría, podemos pedírsela a Dios, como dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, por supuesto que Dios nos va a dar el fruto del Espíritu, nos va a dar sabiduría, y sus hijos van a tener la sabiduría que van a dejar boca abiertas a los sabios de este mundo. Luego, el autor empieza a hablar del crisol de la espera, y lo llama uno de los más difíciles de todos, y del por qué supuestamente Dios nos hace esperar tanto tiempo en el crisol. ¿Para qué? Supuestamente para desarrollar nuestra paciencia. La paciencia que será el fruto del crisol y no el fruto del Espíritu. Esto lo sigue diciendo en la lección del sábado 3 de septiembre. Esta semana veremos lo que podría estar detrás de alguno de los crisoles más difíciles de todos, el crisol de la espera. ¿Y espera de qué? Y este es, como él lo dice, es la espera de que Dios conteste una oración. Entonces, Dios nos contesta a propósito, ¿para qué? Con un propósito. Hace eso no contestar con un propósito, dice el autor. Un vistazo a la semana. ¿Por qué a veces tenemos que esperar tanto tiempo? O sea, ¿por qué Dios nos hace esperar tanto tiempo y no contesta? ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la paciencia mientras estamos en el crisol? Dios no contesta y nos deja en el crisol. Ahora, ¿qué se espera en el crisol de la espera? Otro de los crisoles de los que habla nuestro autor. Se espera que Dios conteste nuestras oraciones y nos dé las cosas que le hemos pedido. Pero, ¿qué pasa en este crisol de la espera? Como lo indica el propio autor en sus palabras, la espera no ayuda a la persona que oró, sino a menudo la persona se irrita, la hace irritar y pierde la paciencia, pierde la paz y pierde la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no contesta sus oraciones. Ahora, ¿de qué está hablando el autor? De lo que le pasa al ángel de la Odisea. Pero lo que pasa no es que Dios lo meta en un crisol, el crisol de la espera. Pasa otra cosa, como saber. Ahora, ¿qué dice el autor? Normalmente nos impacientamos por cosas que realmente queremos o que nos han prometido, pero que todavía no tenemos. A menudo solo quedamos satisfechos cuando conseguimos lo que anhelamos. Y debido a que rara vez obtenemos lo que queremos. Fíjense, esto pasa en el ángel de Odisea. Rara vez Dios le contesta, pero le contesta a Dios. Y debido a que rara vez obtenemos lo que queremos y cuando lo queremos, esto implica que a menudo nos irritamos y perdemos la paciencia. Y cuando estamos en este estado, es casi imposible mantener la paz y la confianza en Dios. Eso es lo que pasa, porque el ángel te lo dice ahora y su oración no es contestada. Esperar es doloroso por definición, y empieza a justificarlo eso con una interpretación de una palabra hebrea que está en Salmo 37:7. Ahora, y termina diciendo, aprender a tener paciencia no es fácil. Pero fíjense, los niños estos la tenían, según él, la paciencia, no era paciencia, era inteligencia, pero tenían algo. Pero se puede aprender a tener paciencia, dice, no es fácil. Fíjense, la paciencia que es el fruto del Espíritu. No se aprende, es algo que Dios da. A veces es la esencia misma de lo que significa estar en el crisol. O sea que Dios nos deja ahí para que aprendamos a tener paciencia. Pero ¿qué pasa? Nos irritamos, perdemos la paciencia y la paz y la confianza en Dios. Es totalmente contradictorio. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no contesta estas oraciones? Y supuestamente, como es el autor, para que aprendamos a tener paciencia. ¿Es esto verdad? Y la respuesta, no, de ninguna manera, no es verdad. Si no obtenemos respuesta a nuestras oraciones, la razón es otra. Cuando una persona ora
y rara vez obtiene lo que quiere cuando lo quiere, como es el autor de la lección. Evidentemente hay un problema. Y el problema no se debe a que Dios haya puesto a la persona en el crisol de la espera para que aprenda a tener paciencia, sino hay un problema en la oración o hay un problema en el pedido de esta persona. ¿Por qué esa oración no es contestada? ¿Qué pasa ahí? No es que Dios lo metió en el crisol. Y lo triste es que nuestros hermanos van a empezar a asociar todo esto porque hay una clara razón por qué el ángel de la Odisea no recibe una respuesta. Y el autor de la lección le da una explicación y nuestros hermanos van a pensar que Dios lo está poniendo en el crisol de la espera, cuando no es así. Ahora vamos a ver la explicación que Dios da a esto. ¿Por qué? Porque nada de esto ocurría en el tiempo de la iglesia primitiva, como no les ocurrió en el tiempo del Antiguo Testamento ni a David ni a Elías. Fíjense, en la lección se toma de ejemplo a David. Pero David no pidió ser rey. Dios lo llamó y le prometió que iba a ser el rey. Pero David no pidió. Y tampoco Elías. Cuando oró, Dios contestó inmediatamente. O sea, Dios no dejó de contestarle a Elías nunca. Nunca los puso en ningún crisol de espera. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo de la iglesia primitiva? Dios nunca puso ningún crisol de espera a nadie, porque contrariamente a lo que sucede con el ángel de la Odisea, con las vírgenes dormidas, los primeros cristianos conocían a su Dios, conocían a Jehová y le oraban a Jehová. Conocían también cuál era su buena voluntad para con ellos, porque conocían la verdad, no había sido echada por tierra, y como Jesús, oraban a Jehová, el Dios y Padre Jesús, pidiendo de acuerdo a su voluntad. Pedían que se cumplieran las promesas de Dios y sus oraciones eran contestadas. Las promesas de Dios se cumplían en ellos, como leemos en 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la condición? Que le pidamos a quién, a Jehová, y que pidamos conforme a su voluntad, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, es lo mejor para nosotros, y si le pedimos eso, Él nos oye y contesta. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Había que esperar? No, porque Dios está esperando que sus hijos le pidan de acuerdo a su voluntad para contestar, como Jesús nos indicó orar cada día. Y cada día Jesús oraba y cada día Dios le contestaba y cada día Dios le contestaba a los hermanos de Jesús que le oraban pidiendo lo que Jesús les había enseñado a pedir. Ellos habían pedido y tenían el verdadero fruto del Espíritu. ¿Por qué? Primero habían pedido el Espíritu Santo, la promesa, el primer don, y después también ahora tenían el verdadero fruto del Espíritu, que es siempre el mismo, el fruto que se vio en Jesús, y empezaban a reflejar la imagen de Jesús, ¿no? Como dice Pablo. Más el fruto del Espíritu, que es uno solo. No son varios frutos, es uno solo. ¿No? Hace un par de semanas en nuestra iglesia, en Florida, se predicó, una hermana predicó, que había varios frutos. No, es uno solo. Nunca hay amor sin gozo, sin paz, sin paciencia, sin benignidad, sin bondad, fe, sin mansedumbre, sin templanza. Porque Dios nos transforma en la imagen de Jesús y todo junto se manifiesta. ¿Eh? Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad. ¿Qué benignidad? La de Jesús. Es bondad, la bondad de Jesús. Fe, la fe de Jesús. Mansedumbre, la mansedumbre del Cordero de Dios. Templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Porque tenemos que llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y esto no es un fruto de un crisol. Es el fruto del Espíritu. Y como dice Pablo en Romanos 5, 1 al 5, justificados pues por la fe, porque estos versículos se toman en nuestra lección, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en que es la esperanza, ¿no?, de la gloria de Dios. Y Dios se demoraba mucho en contestar las oraciones. No, como dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es la clave de estas oraciones? Que ellos conocían el verdadero evangelio, conocían al Dios verdadero, el pueblo conocía a su Dios, le oraban al Dios verdadero, pidiéndole por sus promesas, y Dios contestaba.
Y por eso dice Juan en 1 Juan 3, 1 y 14. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué amor les había dado? Su amor. ¿No? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Qué habían pedido ellos? La promesa de Dios, el amor de Dios, el fruto del Espíritu, el amor de Jesús, el gozo de Jesús, la paz de Jesús, la paciencia de Jesús, la benignidad de Jesús, la bondad de Jesús, la fe de Jesús, la mansedumbre de Jesús, la templanza de Jesús. Y habían pasado de muerte a vida y ahora amaban, porque Dios estaba escribiendo su ley en la mente y el corazón de ellos, porque eso es lo que tenían que pedir. Eso es lo que significa pedir y buscar el reino de Dios y su justicia. Lo mismo volvería a suceder cuando los adventistas completáramos nuestro primer trabajo, reparáramos la brecha hecha por el Papa, la santa ley de Dios, recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra por nombre de pecado y volviéramos a tener el conocimiento de Dios y del Evangelio que tenía la iglesia primitiva. Entonces llegaríamos a tener la fe de la iglesia primitiva, la fe de Jesús, y se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, justamente. ¿En quién? En nosotros. Ahora, ¿qué pasaría si no completamos nuestro primer trabajo? No estaríamos preparados para recibir el verdadero Espíritu Santo de la promesa, porque hay que estar preparado. Y esa preparación implica sembrar la semilla del reino en la tierra, que va a ser recibir la lluvia temprana. Entonces, si no completábamos nuestro primer trabajo, no estaríamos preparados para recibir el verdadero Espíritu Santo de la promesa, porque no conoceríamos la verdad, no habríamos encontrado la puerta abierta, no habríamos encontrado al Santo, el verdadero Jesús, no habría sido sembrada en nuestros corazones la verdadera semilla de trigo y no podríamos nacer de Dios. Como leemos en Mensajes Selectos tomo 1, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros, justamente, la piedad que se perdió cuando fue echada por tierra la verdad. Es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Ahora, ¿quién era el encargado de recuperar ese conocimiento? Para después, justamente, predicarlo en todo el mundo. El pueblo adventista. Porque esto es lo que hay que hacer para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Es el primer trabajo. Y es lo que Satanás trataría de impedir que se hiciera. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Entonces, ¿qué había que hacer? No podíamos entrar por la puerta abierta si no la encontrábamos. Nuestro primer trabajo era recuperar el conocimiento de la verdad. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y esto es claro, o sea, la palabra de Dios es clara, Dios fue claro con el pueblo adventista. Este es nuestro primer trabajo. Y si no hacemos esto, nada de lo prometido lo podremos recibir. ¿Y el ángel de la Odisea conoce la verdad? No. Es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y se cree rico, cree que conoce la verdad, porque le vendieron otra cosa. Como decimos en Argentina, le vendieron un buzón. Ahora, vamos al problema de las oraciones del ángel de la Odisea, porque de esto habla la lección, de por qué no son contestadas. Como siempre lo hizo, Dios contesta inmediatamente las oraciones de los que lo conocen, lo invocan y le piden que cumpla con sus promesas, como lo hizo con Daniel. ¿Cuándo? Cuando en Babilonia se habían cumplido los 70 años anunciados por medio de Jeremías. Fíjense la promesa de Dios que está en Jeremías. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis ¿a quién? A mí, y yo os oiré. ¿Los oiré a Dios? Por supuesto que sí. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar
desde donde os hice llevar. ¿Y qué pasó cuando se cumplieron los 70 años? Ahora, alguien tenía que leer la profecía y entender que tenía que clamar a Dios. Y hubo alguien que lo hizo, sí, Daniel. Como él cuenta en Daniel 1, 9:1, en adelante, al 23. En el año primero de Darío, hijo de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a quien, a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ¿no? Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Y qué pasó como consecuencia? Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés estaba escrito lo que pasaría y que si ellos se acordaban y confesaba sus pecados y clamaba a Dios, Dios los iba a restaurar. Y entonces, ¿qué hace Daniel? Junta lo que decía Jeremías con lo que dice la ley de Moisés, en Levítico 26, y cumple lo que Dios dice que tenía que hacer el pueblo para que él pudiera bendecirlo. Y entonces, Daniel guarda las palabras profecías, lo que Dios le dice al pueblo que tiene que hacer, porque este es nuestro tipo. Porque Babilonia había destruido Jerusalén y el templo, y la Babilonia espiritual, el antitipo, ¿no? Hizo el antitipo la obra de Nabucodonosor y destruyó el lugar santuario de Dios y la verdad. Y entonces nosotros tendríamos que clamar como Daniel a Jehová y él contestaría. Aún, ¿y cómo? ¿Qué hizo Dios? Fíjense, se demoró en contestarle a Daniel, como él cuenta. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando de oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora de la tarde, del sacrificio de la tarde, y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuándo le contestó Dios? Cuando Daniel empezó a orar. Ahí le dio la orden ¿a quién? A Gabriel. Y yo he venido para enseñártela. ¿Qué cosa? Porque hay dos cosas que tenían que enseñarle. El significado de la visión que había visto en Daniel 8 y ahora de la orden de reedificar a Jerusalén. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y por supuesto, a nosotros también nos contestaría el mismo modo, inmediatamente, como nos prometió y le mostró a Guillermo Mila su sueño y a Elena de Juárez la visión de la manada pequeña, porque prometió contestar inmediatamente a nuestras oraciones, cuando se hubiera cumplido todo lo que él anunció que pasaría en medio nuestro y nos diéramos cuenta y clamáramos a él. Y entonces entraría el hombre de escobilla y completaría su obra. Vamos a ver lo que está en Primeros Escritos, en el sueño de Guillermo Miller, la última parte. Porque pasarían cosas en la iglesia. Y cuando Miller vio lo que pasaba, quedó en este estado. Se angustió y lloró, mientras estaba así, llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba. ¿Por qué? Porque primero los propios adventistas habían introducido joyas y monedas falsas en medio de las verdaderas. ¿Eh? Y eso era una profecía que se cumplió, porque los pioneros adventistas introdujeron en la iglesia adventista joyas y monedas falsas, cosas falsas. Y después entrarían los lobos vestidos de oveja y traerían suciedad y basura de Babilonia y taparían todas las joyas verdaderas con la suciedad y la basura que habrían traído. Eso pasaría en la iglesia. Y dice Miller, cuando vio todo eso y estaba llorando, ahí dice, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que mandase ayuda y clamó a Dios por ayuda. ¿Y qué pasó? Inmediatamente contestó Dios, sí,
¿Se demoró? No, estaba esperando que alguien le clamara, ¿eh? Como el caso de Daniel. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano, un instrumento para barrer suciedad y basura. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación, que era un símbolo de la mente de Miller, nuestras mentes. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese porque él le prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, ¿qué pasó? También barrió las joyas espurias y las monedas falsas que habían introducido los adventistas, que están en la iglesia. No solo hay suciedad y basura de Babilonia, están las joyas y monedas falsas introducidas por los propios adventistas, y están en la iglesia. ¿Y qué pasó? Toda esta basura y todas las cosas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento se las llevó. En el bullicio cerré los ojos por un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas y las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. Las verdaderas profecías. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, en el cual Miller había puesto las profecías del cuadro 1843. Y reuniendo puñados las joyas y las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, en este nuevo cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ve y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. O sea, ahora sí, puestas las joyas proféticas en su verdadero orden y en el verdadero marco profético, brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden, en otro orden, un orden hermoso, dentro del cofre, cada uno en su lugar, sin que el hombre que les había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. ¿Por qué? Porque las conocía. ¿Y qué pasó? Dice, cuando vi ese espectáculo, dice, grité de gozo y ese grito me despertó y se despertó. A medianoche se escucha el grito, porque hay alguien que ahora conoce la verdad. ¿Y qué tiene que hacer? Dios lo envía a predicárselo a sus hermanos. Y ahí empieza el clamor de medianoche. Eso es lo que Dios haría con cada siervo suyo que clamara a Él. Y después lo enviaría. ¿Y qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasaría? Después Dios le mostró en el cual esta visión. Está en el Primeros Escritos, páginas 49 a 52, la visión de la manada pequeña. Y ella vio la condición en que estaría el pueblo adventista, porque Dios la llevó hasta la última generación. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos y que ya entró el hombre de escobilla. Entonces Dios le llevó al momento en que se había cumplido todo lo que había pasado en el sueño de Miller y entraba el hombre de escobilla porque alguien había clamado a él. Y el pueblo adventista estaba durmiendo. ¿No? Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra iba pronto a ser abreviada en justicia, iba a completar la obra que haría el hombre de escobilla y que los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas perdidas. O sea, cuando Dios le mostrara a alguien cuál es la verdad, ¿qué tiene que hacer esa persona? Debe correr a darle el alimento a tiempo a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Un ángel dijo, ¿son todos mensajeros? Otro contestó, no, no. Los mensajeros de Dios tienen un mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de Dios, el mensaje profético. El que Dios les va a dar para darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Y por supuesto, cuando alguien conoce la verdad y Dios se la muestra, lo envía, como dice Pablo en Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, del que tiene el Evangelio eterno y ahora lo predica. Por eso sabemos que Dios anunció todo lo que pasaría en medio de la iglesia remanente en el tiempo de tardanza, que habría entre el momento en el que las vírgenes salían a recibir al esposo, en 1844, y el tiempo de la última generación, cuando su pueblo habría llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea, siendo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y sería despertado por el clamor de la noche. ¿Pero conoce esto el ángel de la Odisea? No.
porque tiene cerrados sus ojos a la luz de sus lámparas. O sea, el ángel de la Odisea no conoce y no sabe lo que está pasando. Por eso aparecen las cosas que aparecen en nuestro folleto de la lección. Y vamos a hacer algunas preguntas. ¿Estamos pidiéndole a Dios que haga la obra que prometió hacer? Que nos lleve a entender las palabras profecía y que luego nos envíe como sus mensajeros a darles el alimento a tiempo a las ovejas perdidas en la casa de Israel. ¿Y cuál es la respuesta? Y el ángel de la Odisea no lo haría. No lo haríamos hasta que empezáramos a darnos cuenta del cumplimiento en nuestra iglesia de, las palabras de la profecía. Hasta ver que hay suciedad y basura. Y, como Daniel y Guillermo Miller en su sueño, clamáramos a Dios para que cumpla sus promesas. Y otra pregunta, ¿qué pide repetidamente el ángel de la Odisea y no recibe respuesta? Porque hay cosas que pedimos individualmente y otras que pedimos como iglesia. Por ejemplo, como iglesia, porque estamos hablando ahora como iglesia, repetidamente y por estar sin profecía, porque el pueblo antista está sin profecía, primero, oramos por la pronta venida de Jesús. Se nos enseña a orar para que Jesús venga, para que la espera del crisol no sea tan larga, pensando erróneamente que su segunda venida nos va a sorprender como ladrón, lo cual es un error, porque hay pastores que lo predican. Yo lo escuché varias veces ser predicado, ¿dónde? En la Universidad Adventista de Plata, donde están todos los estudiantes de teología, y después esos estudiantes salen a repetir lo mismo, lo cual es un error, sin tener en cuenta que Jesús no puede venir hasta que se cumplan todas las palabras de la profecía, cosa que podremos observar claramente. Entonces, si hay tantos eventos, X eventos que se tienen que cumplir, pongamos 30, y hasta que no se cumplan todos, Jesús no puede venir. Y esos tienen un orden, y se cumple el número 30, faltan 29. Hasta que faltan 10 y bueno, tiene que cumplirse. Entonces, el que conoce la palabra profecía, como Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva, que le decía a los tesalonicenses que nadie los engañe, en el sentido que Jesús iba a venir, porque no puede venir hasta que se cumpla la profecía de Daniel y venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora que tenemos que decir lo mismo, o sea, nadie los engaña de ninguna manera, porque Jesús no puede venir hasta que se cumplan todos los eventos anunciados. Pero el ángel de la Odisea cree que nosotros fuimos llamados a esperar la venida de Jesús, que los adventistas somos los que esperamos. Y no es así. Nosotros fuimos llamados a prepararle el camino a su segunda venida. ¿Sí? Y Él no puede venir hasta que nosotros cumplamos toda la obra que es parte de nuestra misión. ¿No? Por ejemplo, entender la profecía para poder guardarla. Y Satanás quiere que no entendamos la profecía, por eso nos deja sin profecía. Y como dice Elena, hace guerra al estudio de la profecía. ¿No? Testimonios para los ministros, página 113, párrafo 3. El libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ¿A quiénes? A nosotros es la orden. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Se verá entre nosotros un gran reavivamiento. ¿Y qué dice Jesús? He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda. ¿Está escuchando? ¿Alguien me escucha? Por momentos sí, por momentos no. Es como que. Ahora Entonces, se escucha. ahora te escuchamos, pero se hace. Te escuchamos re clarito. Yo la verdad que te estoy escuchando bárbaro. Pero de repente se pierde tu voz. Ok, cortá tu teléfono porque eso es lo que parece que está haciendo problemas con el chat. Ok, bueno, ahora le pido a Griselda que corte su teléfono. Entonces, no puede venir Jesús si nosotros no guardamos la palabra profecía. Entonces, ¿qué hace Satanás? Y nos engaña, porque la suciedad y la basura es falsa profecía.
falsa doctrina y falsa profecía. Ahora, otra cosa que hacemos en la iglesia repetidamente, oramos por el derramamiento de la lluvia tardía. Hay semanas enteras de oración por el derramamiento de la lluvia tardía. Ahora, sin tener en cuenta que la lluvia tardía solo va a ser derramada en el comienzo del tiempo de angustia. ¿Sobre quiénes? Sobre los 144.000 sellados del pueblo de Dios. Y sin tener en cuenta que para que se reanudara el derramamiento de la lluvia temprana, que hace germinar la verdadera semilla de trigo y nos prepara para recibir el sello de Dios, deberíamos completar el primer trabajo que Dios nos dio y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y por supuesto, todo eso se obvia porque estamos siendo engañados. Y sabemos que la generación que por completar esta obra llegaría a ser la última generación del pluralista, la generación que sería aprobada y sellada antes del comienzo del tiempo de angustia. Y esta cita ya la leímos. O sea, hay una condición para que podamos recibir la lluvia tardía. Que hayamos recibido la lluvia temprana y esa haya completado su obra. Pero hay una condición para recibir la lluvia temprana. Es que recuperemos el conocimiento de la verdad. Para estar preparados para recibir la lluvia temprana. Y por supuesto, el ángel de la Odisea ni siquiera sabe esto. Y como dice Elena White, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Ahora, pero si lo que conocemos no es la verdad, y ahí está clara la condición del ángel de la Odisea. No recibió el Espíritu Santo de la promesa, no conoce la verdad, pero se cree rico porque lo engañaron. Le vendieron un buzón. Pero la promesa de Dios es clara, Conflicto de los Siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y se va a cumplir. Es la palabra profética más segura. Y en Primeros Escritos, página 71, escuchamos: los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. O sea, nadie puede recibir la lluvia tardía si no refleja plenamente la imagen de Jesús, si no recibió el sello de Dios. Y eso es claro. Entonces, cuando nos dicen oremos por la lluvia tardía, no están tomando el pelo. ¿Quién? Por ahí el que dice oremos está engañado también. Pero hay alguien que no está tomando el pelo y vamos a ver quién es. Dice Elena, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¿Ya cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria. ¿Por qué? Porque los habían engañado y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. ¿Y cuándo recibimos la lluvia tardía? Al comenzar el tiempo de angustia. Vi que Dios tenía hijos que no conocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia. ¿Cuándo? Al empezar el tiempo de angustia, recién ahí, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Recibimos la lluvia tardía para predicar el fuerte pregón. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, a los adventistas miembros de la iglesia adventista, a los adventistas que no recibieron el sello de Dios, pero siguen estando en los libros de la iglesia adventista. Pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, porque los sellados tienen la verdad, y esa verdad se ve en ellos, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Y quiénes nos van a perseguir? Las otras iglesias y los adventistas nominales. ¿Por qué? Porque todas estas iglesias y también la iglesia adventista organizada junto a ellas van a ir al Estado a buscar que se persiga a quienes, a los 144.000 sellados. Es triste, pero es la profecía, va a pasar. Por eso Dios lo anunció. Y también oramos por el progreso del Evangelio, o sea, porque creemos que va avanzando el Evangelio, sin tener en cuenta que hasta que completáramos nuestro primer trabajo no tendríamos el Evangelio eterno, el Evangelio que debemos tener para poder predicar el mensaje del primer ángel, y no estaríamos predicando ni sembrando la verdad, sino otra cosa. Como ocurre con el ángel de la Odisea, no estaríamos haciendo progresar el verdadero Evangelio, porque el ángel de la Odisea no lo conoce, y por eso es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y qué estaría haciendo el ángel de la Odisea? Transformando a otra persona en alguien igual a él, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por esa causa, en el poco tiempo que nos quedaría, nosotros mismos deberíamos desaprender muchas de las cosas que habríamos aprendido en la iglesia, la suciedad de la basura y las joyas falsas, y tendríamos que volver a aprender otras. Entonces, Apocalipsis 14, 6 y 7 solo se cumpliría cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Este es el que encontró la puerta abierta, ¿no? Para predicarlo a los moradores de la tierra primero, a sus hermanos, y ese I está en el original, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque es después en el fuerte pregón, diciendo a gran voz, temed a quién, al único Dios verdadero, a Jehová, no a la imagen a la que adora la bestia, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, no a la imagen de la bestia. Y como Dios les mostró a la Jehová, en este tiempo pasaría lo siguiente, porque Dios la llevó a este tiempo, y le mostró lo siguiente, dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez, tendríamos que correr. Algunos de nosotros, dice ella, hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente, pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo ¿cuánto? En pocos meses. Ese es el tiempo que tendríamos después del clamor de medianoche. Tendrán también que desaprender muchas cosas, toda la suciedad y la basura, y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen, cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir, no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. Y tendremos que identificarla claramente, ¿cuál es? Ahora, vamos a lo racional, a lo que Dios reveló. ¿Puede venir Jesús en las nubes de los cielos sin que antes hayan sido derramadas las 7 copas de la ira de Dios? No, por supuesto que no. No puede venir antes que eso pase. Y por supuesto los pastores que predican del púlpito, Jesús puede venir y no sabemos cuándo. No, sí que vamos a saber. El pueblo que conoce a su Dios, los entendidos comprenderán. Ahora, este periodo de las 7 copas de la ira de Dios es identificado a la profecía como el día de la ira de Dios, que viene cuando termina justamente el año de la buena voluntad de Jehová y llega el día de la venganza del Dios nuestro. También es conocido como el tiempo de la gran tribulación, de gran tribulación. Jesús lo llamó así en su sermón profético. Otro nombre que se le da es el tiempo de angustia de Jacob. Porque ahí Jacob va a huir, como huyó Elías de Jezabel, porque después que Elías hizo su obra y venció a los profetas de Baal, Jezabel quería matarlo. Ahora, en ese tiempo angustia va a haber un decreto de muerte, pero Jezabel no va a poder matar al pueblo de Dios. Dios no lo va a permitir, como no permitió que mate a Elías. Y Elena White lo denomina el gran tiempo, o el tiempo de gran angustia, porque al anterior lo llama el pequeña angustia. Y otra pregunta, ¿pueden ser derramadas las 7 copas del aire de Dios sin que antes los 144.000 sellados del pueblo de Dios hayan predicado el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel? ¿Y todos los hombres hayan recibido sello de Dios o la marca de la bestia? ¿Puede pasar eso? Y es clara la respuesta, ¿cierto? No. Porque primero, Dios quiere que su pueblo cumpla su misión y predique y sea predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, antes que llegue el fin. Y eso va a pasar. Entonces, Jesús no puede venir si todo esto no se cumplió. ¿Y cómo es identificado este periodo en la profecía? Como la primera parte del tiempo angustia. Porque esta es la primera parte del tiempo angustia. O el tiempo en el que serán tocadas las 7 trompetas. O el tiempo de la tribulación previa a la llegada del fin. Porque Jesús dice que en su sermón profético lo llamó el tiempo de tribulación. Y este tiempo de tribulación es previo a que llegue el fin, en el que sería predicado el Evangelio del Reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y en este periodo se completaría el número de los mártires de Jesús. Y este periodo, en el cual lo llama el pequeño tiempo angustia. Pero como Dios le mostró a ella, en este pequeño tiempo angustia se completa el número de los mártires de Jesús, y en el tiempo angustia de Jacob, ningún hijo de Dios va a morir.
porque ya no tendría sentido la muerte de un hijo de Dios, ya no sería una semilla que sería sembrada, ya no habría un testimonio que dar. Y ahora volvemos más cerca a nosotros, o sea, por supuesto todo esto tiene que pasar. Entonces, hasta que esto no pase, Jesús no va a venir en las nubes de los cielos, y el pueblo de Dios lo sabe, y el que nos dice otra cosa nos está tomando el pelo. Ahora, puede empezar a soltarse los vientos, y empezar el tiempo de angustia antes de que hayan sido sellados en su frente los 144.000 vencedores del pueblo de la iglesia remanente. Y la respuesta es no, de ninguna manera. Hasta que hayan sido sellados en sus frentes los 144.000 vencedores de la iglesia remanente, hasta que no haya una esposa que pueda recibir la lluvia tardía y con el esposo a la última batalla, no va a comenzar el tiempo de angustia. Entonces, fíjense que el tiempo de angustia no puede comenzar hasta que el pueblo antista esté preparado, ¿no? Y a este tiempo previo al tiempo de angustia, ¿no?, es identificado en la profecía como, Jesús lo identifica como el tiempo al que llama el principio de dolores. El tiempo en el que brotarían las hojas de la higuera. Y veríamos las señales en los tiempos que nos mostrarían que esa sería la última generación. La generación que pasaría por el tiempo de angustia y vería a Jesús venir en las nubes de los cielos. El tiempo en el que se escucharía el clamor de medianoche y los siervos fieles despertarían y les darían el alimento a tiempo a sus hermanos. ¿Por qué? Porque al ver esas señales sabrían que viene el esposo. Y estas señales las verían ¿quiénes? Los siervos de Dios, los miembros de la iglesia remanente, porque el resto del mundo no tiene idea de lo que tiene que pasar. Pero nosotros sí tendríamos que entenderlas, y las veríamos y tocaríamos trompeta en Sión. Por esto, este tiempo también es conocido como el tiempo en el que la que no daba a luz volvería a dar a luz, en la angustia del alumbramiento. O sea, ¿quién daba a luz? La que dio a luz al hijo varón, al primero, a Jesús, al primogénito entre muchos hermanos, y estaba dando a luz a sus hermanos. Pero dejó de dar a luz cuando fue echada por tierra la verdad. Y el lugar santuario de Dios también fue echado por tierra. Ahora, pero volvería a dar a luz. Y daría luz a los 144.000, que serían hechos columnas del templo de Dios, porque los lugares asolados serían reedificados. Y también es conocido como el tiempo previo a la llegada del día de Jehová, en el que Jehová le vería a su pueblo el profeta Elías, y sería tocada trompeta en Sión, antes que llegue el día de Jehová, antes que empiece el tiempo de angustia, antes que Dios empiece a actuar. Y también es conocido como el tiempo en el que sonarían los 7 truenos, porque los 7 truenos no suenan ni al comienzo del tiempo de angustia, ni en el tiempo de las plagas. Suenan ahora, antes del tiempo de angustia, ¿no? Y son eventos que ocurren en la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia remanente. Y también es conocido como el tiempo por sellamiento de la última creación del pueblo adventista, y así lo llama Elena de White, que es previo al comienzo del tiempo de angustia, ¿no? Y por eso Dios por medio de nos dice, alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Porque si tenemos que decirle a nuestros hermanos que se despierten, que estamos viendo las señales de los tiempos, tenemos que decirles qué va a pasar y dónde estamos. ¿Y cuándo va a venir Jesús? Pero ¿qué va a pasar antes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué dice la profecía que tenemos que guardar para que Él pueda venir? Acá tenemos un ejemplo, un resumen de los hechos proféticos finales, que empieza en 1844, cuando Dios llama al pueblo antista y le dice que es tiempo de restaurar los lugares asolados, porque pasaron 2.300 tardes y mañanas desde que fue dada la orden para reedificar Jerusalén. Y ahora Dios da la orden de reedificar los lugares asolados. Pero hay que hacer esa obra. ¿Quién tiene que ser el pueblo adventista? Y hay un tiempo de tardanza, un tiempo de mora, como Jesús dice. Por las vírgenes tardándose el esposo, en vez de completar su obra, cabecean todas las vírgenes y se duermen. Y van a llegar a estar en la condición de la Odisea. Y ese periodo de tardanza termina cuando entra el hombre de la escobilla y empieza a preparar a sus mensajeros, porque alguien se empezó a dar cuenta que algo está mal y clamó a él, y Dios le empieza a preparar para que entienda cuál es la verdad. Y ahí empieza el tiempo de prueba de la última generación. Y
sus siervos empiezan a leer y oír las palabras de profecía y empiezan a ver los eventos específicos que son las hojas brotadas de la higuera. Empiezan a ver brotar las hojas de la higuera. Por ejemplo, como el 14 de febrero del 2010, cuando sanó la herida de muerte de la bestia religiosa, porque el falso profeta la hizo sanar, la reconoció como la verdadera iglesia de Cristo y se unió a Roma en puntos comunes de doctrina, las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos, reconociendo su autoridad para definir doctrina, y sanó la herida de muerte. Como el 27 de octubre del 2011 se formó la Triple Alianza, y todas las rameras de la tierra se unieron para dar juntas el camino a la paz, reconociéndose unas a otras como adoradoras del mismo Dios. Porque al adorar a los ídolos de la Gran Babilonia, las abominaciones de la Gran Babilonia, adoran todas al mismo Dios, al dragón. Y se maravilla toda la tierra en pos de la bestia y adoran al dragón. Ahora eso es claro, lo podemos ver en la historia, son eventos claros, específicos, puntuales, que no se repiten y que son el cumplimiento de la profecía. Y eso nos muestra que la nuestra es la última generación. Y esa triple alianza sale a reunir a los reyes de la tierra. Y eso nos muestra que estamos en tiempo de principio de dolores. Y el que lo ve tiene que despertar a sus hermanos y mostrarles, miren, estas son las señales. Lo que Dios anunció se cumplió. Estamos en el tiempo de la última generación. Y hay que prepararse. ¿Por qué? Porque ya va a acabar el tiempo de prueba. ¿Y qué tiene que pasar? Al fin de este periodo de prueba, tenemos que ser hechos columnas del templo de Dios. Tenemos que tener el nombre de Dios escrito en la frente. Porque va a llegar el tiempo de fuerte pregón cuando veamos el primero juicio de Dios, porque el que define cuándo comienza el tiempo de angustia es Dios, no es Satanás. No es la ley dominical la que define cuándo comienza el tiempo de angustia. Es el primero de los juicios de Dios, como Dios le mostró a Joel. Y ahí tenemos que salir a predicar el fuerte pregón y anunciar lo que va a pasar ahora al mundo entero, hasta que llegue el fin y veamos que Satanás viene simulando la segunda venida de Jesús. Y por supuesto, en este periodo suenan los 7 truenos, acá son tocadas 7 trompetas, y acá son derramadas 7 copas. Y todo esto se tiene que cumplir antes que veamos a Jesús venir a las nubes de los cielos. Por eso Dios nos dice claramente, el pueblo de Dios tiene que conocer la profecía y tiene que saber en qué momento está viviendo el cumplimiento de la profecía. Esa es nuestra misión. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? Que somos nosotros, los adventistas del séptimo día, los que tenemos a Dios en el crisol de la espera. ¿Quién hace esperar a Dios? Nosotros. Porque Dios nos dio una misión. Y mientras no la cumplimos, no puede avanzar el plan de Dios. Nosotros tenemos a Dios en un crisol. El crisol de la espera, el famoso crisol de la espera, es donde nosotros ponemos a Dios, dado que Él esperaría hasta que nosotros nos empezáramos a despertar de nuestro sueño y clamáramos a Él, para poder derramar sobre nosotros las bendiciones prometidas, como leemos en Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Puede venir Jesús a buscar trigo en la iglesia adventista hasta que no sea sembrada la semilla de trigo y sea derramada la lluvia temprana y esa semilla germine y crezca una planta y tenga fruto? No. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia. ¿Quién espera pacientemente? Dios. Hasta que reciba la lluvia temprana. ¿Y qué tiene que pasar para que reciba la lluvia temprana? Tenemos que completar nuestro primer trabajo. Y después, para que recibamos la tardía, haber recibido el sello de Dios. Eso es lo que Dios está esperando. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y en Apocalipsis 3:20 Jesús nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, lo estoy esperando. Y voy a esperar hasta que alguien me escuche y abra la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y va a conocer la verdad, va a entender la palabra profecía y lo voy a enviar a predicar. Y va a ser tocada trompeta en Sión. Y en Isaías 30, 18 al 23, Dios nos anuncia que Él estaría esperando.
Por tanto, Jehová esperará. ¿Quién esperaría a Jehová? ¿A quién? A nosotros, para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, Jerusalén. Ciertamente los 144.000 van a ser llevados a la cima del monte Sión. Van a ser parte de la Nueva Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. ¿Qué está esperando Dios? Que clamemos a Él. ¿Y se va a demorar en responder? No, inmediatamente. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Es una promesa. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿Por qué? Porque estaríamos mirando para otro lado, como dice Dios en la profecía de Ezequiel 8. Estaríamos dándole la espalda a él y postrándonos hacia el oriente, adorando al Dios de Babilonia, al sol. Y a nuestras espaldas oiríamos el clamor de medianoche. Y se nos diría, este es el camino, es por acá, está en el santuario, en el templo de Dios, este es el camino, andad por él. ¿Mm? Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces dice, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Les apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. A los que les estaríamos orando, ¿qué les diríamos? Sal fuera. Entonces dará el Señor lluvia a tu cementera. Ahí viene la lluvia temprana, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra. Y esta es la promesa de Dios. Y por supuesto, es segura. ¿Qué está pasando en la iglesia adventista? O sea, ¿qué pasó en el tiempo de tardanza? Lo siguiente es una síntesis de los problemas de las oraciones del pueblo adventista. Las oraciones de las vírgenes dormidas, que después de cabecear, cerrar sus ojos y dormirse, llegaron a estar en la condición del ángel de la Odisea. Como en el tiempo de Elías, ¿qué pasó? Los siervos de Jezabel, los sacerdotes de Baal, disfrazados de ovejas, de adventistas, se volvieron a infiltrar en medio del pueblo de la iglesia remanente para dejar al pueblo adventista a oscuras, sin profecía, e impedir que cumpla su misión, e impedir que descubra el engaño y recupere el conocimiento de la verdad echada por tierra. También, ¿qué cosa? Predicar la falsa profecía, creada por Satanás. Y esa es la suciedad y la basura que estaría tapando las joyas verdaderas, en que ellos habrían traído, estaría cubriendo todas las joyas verdaderas. Y también para darle a comer y a beber al pueblo adventista de la mesa de los borrachos, como dijo Jesús, del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia, porque Babilonia caería por darle a beber ese vino a todas las naciones, y había una sola que no lo había bebido, el pueblo de la iglesia adventista, y hacerle adorar al dragón, como las iglesias caídas, como el falso profeta, adorando a la imagen del dragón a la que adora Jezabel, buscando hacer que el pueblo adventista entre por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás y llegue a conocer las profundidades de Satanás. Como Dios le mostró en el Juárez, cuando nuestros ministros, nosotros estuviéramos ciegos, creyendo que tenemos la verdad, Satanás estaría riendo de nosotros y de nuestros ministros. Y esto pasaría. Testimonios por los ministros, página 409 al 410. La decisión fatal. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. ¿Cómo? Ahí Dios le mostró. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo, porque querrían quedar bien con quién, con las iglesias caídas, y alabarían al Dios de ellos. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a quien, a Barrabás, y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. No al verdadero Jesús, sino al falso. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Este es un testimonio para los ministros. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Albergue al engañador y al testigo falso. ¿Quién es el verdadero testigo, el testigo verdadero? Jesús. ¿Y quién es él?
engañador y el testigo falso. Satanás, el falso Jesús, ¿no? El anticristo. Entonces, ¿qué dice Elena? ¿Albergue a quién? A Satanás, al falso Jesús. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Y eso es lo que le pasa al ángel de la Odisea. Y se cree rico, ¿no? Pero no sabe que desechó el mensaje que Dios envió y recibió los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. ¿Y qué dice Elena? ¿Qué le mostró Dios? Satanás se ríe de la insensatez de ellos, se estaría riendo de nosotros, porque él sabe cuál es la verdad. O sea, nos hace creer en la mentira y se ríe de nosotros. Muchos, muchos que ministros ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Qué estarían predicando? ¿La verdadera profecía? No, la falsa, ¿no? La suciedad y la basura. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. ¿Qué pasaría si algún pastor adventista empieza a dudar? No le dejarían predicar desde el púlpito, porque desde el púlpito solo se permitiría predicar la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica, ¿no? O, justamente dice Elena, si también tú conocieses, dijo Cristo, lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, ¿no? Nuestros ministros estarían en la condición del ángel de la Odisea y no sabrían que estarían predicando. Y nuestros hermanos, nosotros, no sabríamos qué alimento nos estarían dando. Y por eso habría que despertar al plantista y darle el verdadero alimento a tiempo, ¿no? Para deshacer la obra que habría hecho Satanás, donde en la iglesia adventista. Esa es la obra que Dios tendría que hacer con cada uno de nosotros, barriendo la suciedad y la basura que, en la que habríamos creído. La suciedad y la basura que es metida en nuestras mentes a través de qué, entre otras cosas, por medio del folleto de elección. Entonces, como resultado del cumplimiento de la profecía, el ángel de la Odisea adora y le ora ¿a quién? A el dios de Jezabel, a Barrabás, a Baal, al dios de los sacerdotes de Baal, al mismo dios al que le oran el Papa, los lobos dios de ovejas y el falso profeta, a la falsa roca que son dioses, a el dios Trinidad, construyendo su casa sobre la arena, sobre el fundamento común de la bestia y el falso profeta, y es este Dios, el Dios al que le ora el ángel de la Odisea, y no Jehová, el que debe contestar sus oraciones, como Jehová lo anunció en el cántico que le enseñó a Moisés. Ahora aquí tenemos lo que publicaron la bestia y el falso profeta el 14 de febrero del 2010, anunciando que cosecharon los frutos del movimiento ecuménico de 40 años de diálogo, y que habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Y ese es el fundamento común, lo que une a la tierra del mar, la arena del mar. Esa es la arena. Este es el fundamento común. La falsa roca que son dioses, el Dios y la Santísima Trinidad, o el Dios Trinidad. Y además el falso profeta reconoció a la Iglesia Católica como la verdadera Iglesia y se unió a ella y reconoció su autoridad para definir doctrina. Y esto es algo que Dios nos había anunciado, especialmente a los adventistas del séptimo día, como lo leemos en el Conflicto de los Siglos, página 628. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los posteriores días. ¿Será posible que este poder, cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, ¿no? ¿Será posible que la ramera que se entregó con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús sea ahora reconocida como parte de la iglesia de Cristo? Sería posible. Y sí, el falso profeta hizo eso. Las iglesias caídas hicieron eso. ¿Y qué hace la iglesia adventista? Lamentablemente hace lo mismo y reconoce a las iglesias caídas y a Roma como parte del plan divino para evangelizar el mundo, ¿no? Como parte del mismo plan, porque nuestros dirigentes están uniendo ese plan y ese plan no es el plan de Dios. Y en Evento de los Últimos Días, página 133, leemos: no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría porque adora a un ídolo.
Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Y se unió? Sí. Ahora, ¿y qué pasaría con el pueblo antista? Dios lo anunció. Cuando Él juzgara a su pueblo, en medio de su pueblo, en nuestra iglesia estaría una falsa roca. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? Tendríamos dioses. La roca en que se refugiaban, porque trataríamos de asociarla con Jehová. ¿Mm? Pero no sería Jehová, no sería la verdadera roca, serían dioses, sería la arena, sería el fundamento común de la bestia y el falso profeta, el que comía la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, ¿quiénes estos dioses? Que os ayuden y os defiendan. Ahora, estos dioses son los que no contestan, no es Jehová, porque no clamamos a Jehová. ¿Quién no le contesta al ángel de la Odisea? Los dioses a los que le está orando. ¿Y qué dice Jehová? Ved ahora que yo, primera persona singular, yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Qué pasa con Dios Padre de la Trinidad? ¿Puede decir esto? No. ¿El Dios Hijo? No. ¿El Dios Espíritu Santo de la Trinidad? No. Pero Jehová sí. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y en sus oraciones, como no conoce el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, el ángel de la Odisea no busca y no pide por el reino de Dios y por su justicia, no pide lo que Jesús le enseñó a pedir a sus discípulos, sino pide las mismas cosas que los gentiles les piden a sus dioses. Y por supuesto, como dice el autor de la lección, como no las recibe, se frustra. Mateo 6, del 7 al 33, unas partes. Y orando, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Quién les repite? Los paganos. Ahora, ¿qué le están haciendo hacer a nuestros hermanos? Repetir. ¿En qué? Por ejemplo, en estas meditaciones que se publicaron, que publica la Iglesia Adventista, donde dice primero Dios, o en estos cursos o, digamos, meditaciones a las que se titula a solas con Jesús o a solas con Cristo, donde se les hace repetir y repetir y repetir y repetir, ¿eh? Y hablar con Jesús en voz alta y repetir y repetir y repetir, y cuando se acabó lo que tiene que decir, lo repita de vuelta, repita de vuelta, repita de vuelta. Ahora, y orando, no se van a repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y Jesús enseñó a pedir específicamente 7 cosas. Pero ¿qué le enseña a nuestros hermanos en estas meditaciones, que son las meditaciones ignacianas, la de los jesuitas, la de los lobos? A orar sin pedir y sin agradecer. ¿Pero qué enseñó Jesús? No, pídanle a vuestro Padre qué cosa. Las promesas de Él, estas son las promesas. Que los discípulos preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Y bueno, pidan esto. Y van a tener mi fe. Y Dios les va a contestar. Ahora, pero Satanás no quiere eso. ¿No? Y engaña a nuestros hermanos. Y tenemos que decirles la verdad. Porque no le están orando a Jehová. Y no están haciendo la voluntad de Dios. ¿No? Y no le están hablando a Jesús, sino al falso Jesús. Y Jesús dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No pidan eso, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente cosa, el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo se busca el reino de Dios y su justicia? Pidiendo las 7 cosas que Jesús enseñó a pedirlas a su Padre, las promesas de Dios, las promesas de su reino y de su justicia. Y todas estas cosas, las otras cosas, las que piden los gentiles, serán añadidas, ¿no? No necesitan pedir por eso. Ahora, ¿por qué pide el ángel de la Odisea? ¿Pide por el reino de Dios y justicia? No. ¿Qué pide? Por las cosas que piden los gentiles. ¿No? ¿Y quién le contesta? Y si le pide a Baal, tiene que contestar Baal. Pero Jesús nos enseñó a orar de otro modo, y no orarle a él, como enseñan los lobos vestidos de ovejas, los jesuitas, que le oran a su Jesús. No,
Jesús nos enseñó a orarle ¿a quién? A su Dios y a su Padre. A nuestro Dios y a nuestro Padre. Al Dios verdadero, a Jehová. Y lo que sucede también con el pueblo antista es que como en el tiempo de Elías, los espíritus demonios no pueden contestar a nuestras oraciones o a las oraciones del que le ora a ellos. Y no pueden hacerlos para su habitación, porque Dios está protegiendo al pueblo antista hasta que todas las vírgenes sean despertadas y sean llamadas a arreglar sus lámparas y puedan ver claramente la diferencia entre la verdad y el error y elijan por qué puerta van a entrar. Pero ¿qué pasó en el tiempo de Elías? Los que hicieron los sacerdotes Baal tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, Señor, porque Baal es Señor. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, Baal es Dios. Baal es el Dios de Babilonia. Grítenle. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Ahora, ¿qué pasaba con los espíritus de demonios? Con el gran río Éufrates que alimenta a Gran Babilonia. ¿Querían responder? Sí. ¿Quién no le permitió contestarse? Que respondiesen. Dios. ¿Esas oraciones eran respondidas? No. Y lo mismo está pasando ahora. Ahora, ¿por qué? Porque Dios nos protege. Porque si Él permitiera que contestase a sus oraciones, entonces todo el polantista ya hubiera sido hecho habitación de demonios, sin darse cuenta, sin saber lo que está pasando. Pero Dios no permite eso. ¿Y qué pasa también? Después de que todas las vírgenes fueran despertadas por el clamor de medianoche, ahí sí, las vírgenes podrían empezar a entrar por la puerta estrecha al reino de Dios, o empezarían a entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, y empezarían a germinar y a crecer juntos el trigo y la cizaña. Ahí sí Dios permitiría que Satanás actúe. Por eso, cuando estamos en el tiempo de procesamiento del pueblo adventista ahora, es un tiempo muy delicado para el pueblo adventista. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Qué hizo el enemigo? Entró en el campo del padre de familia y sembró cizaña. ¿Y cuál es el campo del padre de familia? La iglesia remanente. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Y qué dice Dios? No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces así se reconocen a los siervos de Dios y a los otros. El que busca arrancar algo de la iglesia no es un siervo de Dios. ¿Qué dice Dios? Dejad crecer el trigo y la cizaña juntos hasta la siega. ¿Por qué? Porque Dios le va a permitir a Satanás derramar su lluvia temprana, la lluvia que hace germinar a la semilla de cizaña. Porque a la verdadera semilla de trigo la hace germinar Dios. Y a la de cizaña, ¿quién? El falso Espíritu Santo. ¿Cuál es? El que habita en Roma y que guía al falso profeta. ¿Y cuál es? El Espíritu Santo de la Trinidad. ¿Y va a actuar? Claro que sí va a actuar. Y va a preparar una cosecha ¿de qué? ¿De trigo o de cizaña? De cizaña. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña madura con fruto, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en granero. ¿Cuándo? Al tiempo de la siega, al final del tiempo precisamente el pueblo adventista. Por eso este es un tiempo solemne para nosotros y terrible. ¿Por qué? Porque entonces los espíritus de demonios podrían empezar a contestar las oraciones de los adventistas que oyeran y no hicieran caso a las palabras de Jesús, sino entraran por la puerta ancha, y estos demonios les darían poder para profetizar, para echar fuera demonios y hacer muchos milagros en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, mientras los transforman en hacedores de maldad que conocen la profundidad de Satanás. Y
justamente ese medio de la iglesia adventista donde se deben cumplir las palabras de Jesús, como nos dijo claramente Dios por medio de la Juárez, que leamos estas palabras, porque de esto depende nuestra vida. ¿Y qué dice Jesús? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, habría otra puerta. Y Jesús es la puerta, habría otro Jesús, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos adventistas entrarían por esta puerta? Muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué nos dice Jesús? No entren por la puerta ancha, busquen hasta encontrar la puerta estrecha. ¿Pero qué va a pasar? Muchos, los que entren por la puerta ancha y no hagan caso a las palabras de Jesús, le dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y los hicieron? Claro que sí. ¿Tuvieron poder? Sí. ¿Cuándo? Después de oír el mensaje y elegir por qué puerta entrar. Y entonces les declararé: nunca os conocí. No era yo. Y les avisé: apartados de mí, hacedores de maldad, porque se convirtieron en hijos del padre de maldad, en hacedores de maldad, no en hijos de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque esa es la clave. El que quiere oír a Jesús lo puede oír. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué implica hacerlas? Buscar y encontrar la puerta estrecha y diferenciar la puerta ancha y entrar por la puerta estrecha y recorrer el camino angosto que lleva a la vida, el que Dios le mostró a la de Juan en su primera visión. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y me busca y me encuentra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Jehová. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. ¿Y qué es esta lluvia, estos ríos y vientos? Son los espíritus demonios que Dios le mostró a Nehuay que estaría en medio de la iglesia. Y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca en Jehová. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y no busca y no encuentra la puerta estrecha, y entra por la puerta ancha, le compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la arena, sobre otro fundamento, la arena del mar, el fundamento común de la bestia y falso profeta, la falsa roca que son dioses. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y le hicieron su habitación, y fue grande su ruina. ¿Cuáles serían la lluvia, los ríos y los vientos que vendrían? Serían los espíritus demonios que buscarían seducirnos y hacernos parte de su habitación. Ahora, por eso Dios nos dejó claras advertencias de lo que pasaría en este tiempo en la iglesia adventista. Por eso, por ejemplo, tenemos este mensaje, evento de los últimos días, página 170 a 171. Acá hay un 171 que está de más, vamos a borrarlo. Dice Elena: pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. ¿Dónde ocurriría? En la iglesia. ¿Habría milagros? Sí. Algunos adventistas séptimo día, en el primer tomo, Testimonios 302, serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios, pues Satanás simularía para que creyéramos que son de Dios. Los enfermos sanarán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Dios o Satanás? Satanás. Y la próxima cita, que la encontramos en el evento de los últimos días, página 173, dice ella: si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, prosiguen adorando ¿a quién? Al príncipe de este mundo. Aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Cuidado con esto. La próxima cita está también en la misma página de Evento de los Últimos Días, dice ella: la forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Entonces, ¿qué le mostró el Juárez? Que los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros. O sea,
los siervos fieles no van a hacer milagros, los siervos malos sí, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros porque Satanás los imitará. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. No creerían en la puerta ancha, en el camino espacioso. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Ahora, ¿cuándo serían seducidos? Cuando rechazaron la verdad. Por eso, a partir del momento en que se empezara a predicar la iglesia adventista, Satanás podría seducir y empezar a hacer estos milagros. Satanás presentará milagros. Evangelismo, página 431 y 432. Muchos que rehusan los mensajes que el Señor les envía. Están buscando clavos para colocar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo. Frente a una evidencia clara, aún así dice Jehová, dicen tal como los judíos. ¿A quién? A los que se la muestran. Muestran su milagro y creeremos. Si estos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? Porque eso es lo que va a pasar. Porque los siervos fieles no van a hacer milagros. Y los otros sí. Y el que se guía por los milagros va a ser engañado. Si sus ojos pudieran ser abiertos, se verían rodeados por ángeles malignos, jubilosos y triunfantes, debido a su poder para engañarlos. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido a esas personas que dudan, justamente porque Dios le va a permitir. Y hará numerosos milagros para confirmar la fe, la falsa fe, de todos los que buscan esa clase de evidencia. Cuán terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad y piden milagros para afirmarse en el engaño. Es una cosa terrible. Y como va a pasar, Dios nos advirtió, que lo decía, ¿sabe esto? No tiene idea. Está sin profecía. Por eso hay que tocar trompeta en Sión. Y por eso Jesús dice que en medio de nuestra iglesia abrió una sinagoga. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y como lo cuenta en el Juan, esto va a ocurrir en el tiempo de la sexta plaga. Y va a ser que los pastores adventistas, que conscientemente se hicieron parte de la sinagoga de Satanás, reconozcan que Dios amaba a los hermanos a los que ellos persiguieron o golpearon. Como Jesús dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de su iglesia, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. O sea, ¿cuándo pasa eso? Cuando llega el tiempo de angustia y Jesús separa el trigo de la cizaña. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de esta separación, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Un mensaje terrible que todo el polonetista tiene que oír a tiempo y que por supuesto Satanás quiere impedir que se oiga, para seguir teniendo engañado al pueblo polonetista. ¿Se cumplirían? ¿Y se cumplirán todas y cada una de estas palabras? Sí, por supuesto que sí, es la palabra profética más segura. Antes del comienzo del tiempo de angustia, todos los miembros del pueblo adventista llegaremos a conocer a Dios y a tener el nombre de Dios escrito en la frente, o por tener y retener conscientemente la doctrina de Jezabel, comer con los borrachos y golpear y perseguir a nuestros hermanos, habremos llegado a conocer las profundidades de Satanás. Va a pasar esto. Y es un tema terrible, pues estamos en un tiempo muy difícil. Y por amor, Dios nos dejó, ¿qué cosa? La palabra profética más segura, para que alumbre el lugar oscuro, y ninguno de sus hijos, ninguno que tenga hambre y sed de justicia. Acá hay una U, es hambre y sed de justicia, sea engañado. Como Jesús lo indicó, todas las profecías se cumplieron y se cumplirán hasta la última jota y tilde. Como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura,
a la cual hacemos bien estar aquí atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Porque esa es la promesa de Dios. Y nadie que tenga hambre de justicia y quiera oír la palabra de Dios y quiera estudiar la profecía y quiera leer y oír y guardar la profecía va a ser engañado. Pero, lamentablemente, va a haber algunos adventistas que sí. Y Jesús dice que son muchos. Y dice, leer una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás y defienden la puerta ancha y el camino espacioso y lo recorren. Primero, abandonarán su fe, las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Porque esto lo van a oír todos los adventistas. Y habrá adventistas que lo van a negar. Y van a ser seducidos y engañados. Y van a profetizar en nombre de Jesús, van a echar fuera demonios en nombre de Jesús y hacer milagros. Y van a creer que son guiados por Dios. Pero habrán sido engañados y seducidos por los espíritus de demonios. Y es un tema terrible, pero va a ocurrir. Y hay que predicarlo a tiempo, hay que tocar en trompeta de Sion a tiempo, para que ninguno de nuestros hermanos pueda ser engañado. Que Jehová los bendiga, los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y feliz sábado.